a la locución del doctor Leonel Fernández, si esa locución pudo causar el impacto que se esperaba que iba a causar esta parte o esta locución del presidente doctor Leonel Fernández. Bueno, es evidente que ha causado no solo impacto, sino que ha conectado el doctor Leonel Fernández con la población dominicana. Y el hecho de que inmediatamente haya concluido sus palabras, se haya iniciado un conjunto de ponderaciones a favor y en contra, explican que la comunidad nacional y los distintos sectores políticos, sociales y económicos de la vida del país estaban atentos a lo que pudiera haber sido y fue la intervención del presidente Leonel Fernández ante la nación en esta misma semana. Y eso, prueba de ello es que ha tenido incluso una respuesta inusual. El presidente del Banco Central, que es un organismo técnico, no político, aunque conduce política monetaria, financiera de la República Dominicana, no es un ministro de línea del gobierno, es decir, no es un político activo, sino un técnico que tiene que manejarse con el equilibrio y la sobriedad. Y el hecho de que tenga que venir a responder diciendo que esas son las cifras del crecimiento y que se han hecho amparados en tales o cuales parámetros establecidos, y a reclamar, a decirle que ellos son los responsables de medir el crecimiento económico del país, es una evidencia de que tampoco la respuesta busca una explicación a los cuestionamientos del presidente Leonel Fernández, a las comparaciones económicas que el presidente Fernández no ha negado, que haya habido un crecimiento de un 13% en el primer semestre de este año, sino que ha dicho que no es el producto de las ejecutorias de inversión del gobierno, sino que es el resultado de un rebote de la economía. ¿Por qué? ¿Por qué de un rebote? Porque el año 2020, durante el primer semestre, el país estuvo 3 meses prácticamente paralizado. Entonces está claro que si se va retornando poco a poco a la normalidad, entonces cualquier cosa que usted haga, cuando usted no hizo nada, cualquier cosa que usted haga va a significar un crecimiento frente a cero. Sí, claro, entonces, claro. Desde ese punto de vista, la respuesta del Banco Central, del gobernador del Banco Central, viene a ser, si se quiere, una especie de pantomima, es decir, no me quedé callado. Ahora, me hubiese gustado escuchar al gobernador del Banco Central reportar los datos que el presidente Fernández presentó sobre la inflación, que es una responsabilidad del Banco Central, garantizar el control prudencial de la inflación en la República Dominicana, y el presidente Leonel Fernández fue gráfico. Somos el 4º país con la inflación más alta del continente, compitiendo con 3 países que tienen problemas. Venezuela, que el problema está con pandemia y sin pandemia, porque tiene un bloqueo de los Estados Unidos y tiene una lucha política visceral, interna. Brasil, que todo el mundo sabe que Bolsonaro se ha convertido en un bolsón de tollo frente a la administración de esa nación, porque si algo está cerca, no de un payaso, porque los payasos hacen reír, de un estúpido, es Bolsonaro. Y el caso chileno, que se han visto obligados incluso a convocar hasta un referéndum para tratar de contener la presión política de la olla que tiene allá adentro. Sí. Sacando esos 3 países, la República Dominicana es el líder en inflación de la región. Entonces, el gobernador del Banco Central debió referirse a eso, porque a eso se refirió el presidente Leonel Fernández. El gobernador del Banco Central tampoco encontró una explicación para los datos presentados por la Encuesta Nacional de Trabajo,
y las instituciones que miden el empleo en la República Dominicana, que dicen que durante la pandemia la República Dominicana perdió 470,000 puestos de trabajo, pero ellos pusieron al presidente Luis Abinader a decirle a este país que hemos recuperado 751,000 puestos de trabajo. Ven acá, si tú perdiste 470,000 puestos de trabajo y tú no lo has recuperado todo, ¿cómo es posible que tú hayas recuperado? Si tú no has abierto la economía totalmente y tú no has vuelto ni siquiera, apenas alcanza lo que fue el crecimiento del 2019, de donde tú sacas que tú generaste más empleo que lo que perdiste, porque estamos hablando prácticamente de un crecimiento de un 60%. Sí, según ese dato que ponen al presidente Fernández, al presidente Abinader, de que se recuperaron 751,000 empleos de 470,000 que se han perdido, eso implica entonces que tú tienes una sobrecreación de puestos de trabajo. Y eso no es lo que se ve en el día a día de la República Dominicana, donde miles de dominicanos andan tocando puertas para encontrar una colocación en los puestos de trabajo. El gobernador del Banco Central, que tiene como responsabilidad el control monetario, el control de la moneda en la República Dominicana, el control inflacionario, debió, si iba a intervenir, que no debió hacerlo nunca, porque tiene que ser un organismo regulador, parcial, sobrio, que no puede entrar en el debate de los intereses contrapuestos de la sociedad, porque él debe ser un ente de equilibrio. Si se iba a meter en el debate, debió hacerlo respondiendo porque los huevos han subido de 170 pesos el cartón a 238. Porque el cemento pasó de 240 a 400 pesos la funda. Porque ha subido en la República Dominicana el aceite de soya de 380 pesos a 595 pesos. Eso es lo que debiera explicar el gobernador del Banco Central y cuál es su plan para que eso no siga creciendo y agravando las penalidades de la vida de muchas familias dominicanas que, producto del desempleo, que no lo generó el gobierno, y el presidente Leonel Fernández lo acepta en su discurso y le reconoce los esfuerzos que están haciendo. Ahora, la gente solo quiere aplauso, y resulta que Leonel Fernández es el líder de la oposición dominicana y por lo tanto también tiene derecho a decir lo que entiende es el camino correcto. Pero además, como un líder socialmente responsable, presentó ante la nación un discurso didáctico, un discurso educativo, presentó el panorama que está viviendo el mundo, que ha provocado la situación que tiene la República Dominicana en su economía y a nivel sanitario, y ha reconocido los esfuerzos del actual presidente por la transparencia política, por la transparencia económica, por un conjunto de situaciones que uno no le puede negar al presidente Abinader. El esfuerzo por la vacuna, el presidente Fernando lo explicó mejor que el propio presidente Luis, para que la gente lo comprenda. El desgarramiento que tiene la economía dominicana y el por qué el presidente Leonel Fernández también lo retrata de cuerpo entero. Ahora, eso no le quita el derecho a decirle que en materia de salud, si bien es cierto que se concentraron en la vacuna y en atender los casos de COVID, descuidaron el resto de la salud, de los enfermos de cáncer, de los enfermos diabéticos, de los hipertensos, que ameritaban operaciones que se detuvieron en la red pública del país prácticamente a cero. Entonces, eso es responsabilidad del gobierno también. No es solo combatir el COVID, es también garantizar la salud general del pueblo dominicano. Y por eso no puede ofenderse nadie. No. Estamos de acuerdo en ese sentido. Ya brevemente, pues estamos ya concluyendo ya nuestro programa, pero no quisiéramos irnos sin preguntarle brevemente de cómo el partido Fuerza del Pueblo, en dónde está a dónde ha escalado o en qué lugar se encuentra el partido Fuerza del Pueblo con ser ante un
un partido minoritario, y en qué posición está y en qué posición se encuentra en el ámbito de partido opositor ante el ámbito político como partido Fuerza del Pueblo. Bueno, mire, en primer lugar, la Fuerza del Pueblo nunca ha sido un partido minoritario, de acuerdo a la legislación dominicana. Una decisión errada de la Junta Central Electoral le declaró así, pero una vez la justicia, ¿verdad?, el Tribunal Superior Electoral, que es el superior administrativo, que es el que tiene la competencia, revisó la votación, revisó la ley dominicana, los argumentos de la Fuerza del Pueblo fueron aceptados porque la Fuerza del Pueblo logró sobrepasar el umbral del 5% que establece la ley electoral para obtener su derecho a ser un partido mayoritario. No puede ser un partido minoritario una fuerza que sacara más del 5% en las elecciones, en las últimas elecciones, como dice la ley. Y con relación al rol de la Fuerza del Pueblo es la líder de la oposición dominicana por una razón sencilla. El otro partido que está en la oposición se encuentra en una situación en la cual es muy difícil que pueda salir a generar esperanza en la población. Porque una parte se encuentra en la cárcel, a la otra parte le están presentando expedientes y la otra parte tiene mucha vergüenza de estar en eso. Entonces le da brega salir a la calle a generar esperanza. Los del gobierno, ya ustedes ven, el presidente de la República ha hablado 3 veces al país refiriéndose a que estamos cambiando. Y en los 3 discursos, el de toma de posesión, el de rendición de cuentas del 27 de febrero y el de celebración del aniversario de su ascenso al poder, porque no puede ser un discurso de rendición de cuentas, porque el de rendición de cuentas es ante el Congreso y es el 27 de febrero, de acuerdo a las normas constitucionales vigentes en el país. Entonces, en los 3 discursos, el presidente ha anunciado que va a iniciar exactamente las mismas obras. La rehabilitación del muelle de Montecristi, eso era en la campaña, eso fue en la toma de posesión, eso fue el 27 de febrero, eso fue el 16 de agosto, pero el muelle no arranca. Entonces, queremos en la República Dominicana, vamos a construir, estamos construyendo el monorriel, pero el monorriel no arranca. Entonces, las mismas obras, tú me la anuncias y me dices que no son palabras, que son hechos. Pero lo cierto es que la gente que recibía la tarjeta Solidaridad le cambiaron el nombre y se la redujeron a la mitad. Eso, tan simple como eso. Eso es así. Nosotros, desde este espacio y de este programa, nosotros le damos las gracias a nuestro invitado por haber aceptado nuestra invitación. La puerta están abiertas para nosotros seguir debatiendo temas fundamentales que van en el crecimiento y desarrollo de la República Dominicana, y que tenemos que ir aprendiendo a debatir temas, y que cuando uno haga un análisis de cualquier tema, ya sea político, social, no vengan esa parte negativa ni esa bembita, porque lo que se está buscando es que el país real y efectivamente pueda avanzar y crecer en el ámbito que todos los dominicanos y dominicanas quieren. De esta manera, a nuestro invitado, para que se despida de ese público que nos sigue todos los días por tu revista Matutino de Canal. Bueno, en primer lugar, gracias, Miguel, por la oportunidad de conversar con tu audiencia, al público, por la paciencia y la tranquilidad de escucharnos, y decirle a la gente que hay un aspecto del discurso del presidente que es el de la reforma constitucional, que cuando se refirió al llamado que hace el presidente Abinader para convocar a una reforma constitucional para que se introduzca en la Constitución el Ministerio Público Independiente, el presidente Fernández con razón ha dicho
que si es para declararlo independiente ya no es necesario, por dos razones. La Constitución en el artículo 70 establece la autonomía del poder el Ministerio Público, su autonomía en todos los órdenes. Y el propio presidente Luis Abinader tiene un año diciéndole al país todos los días que hay un Ministerio Público independiente. Entonces, si ya es independiente constitucionalmente y es independiente en la praxis, entonces, ¿para qué vamos a convocar una reforma constitucional para eso? La respuesta de algunos ha sido poner un video donde el presidente Leonel Fernández propugnaba precisamente por la independencia del Ministerio Público. Lo único que no le han dicho a la gente es que ese video es del año 1995, previo a la elección del presidente Leonel Fernández como presidente por primera vez. Y lo que no le han dicho a la gente es que cuando el presidente Leonel Fernández hizo ese discurso, no existía el artículo 170 de nuestra Constitución, el derecho de autonomía del Ministerio Público. Y que lo que no le han dicho a la población es que cuando el presidente Leonel Fernández hizo ese discurso, los fiscales lo designaba el presidente de la República, y los jueces lo designaban, y los oficiales del Estado Civil, los senadores de la República, intuita persona. Y que a partir de los gobiernos del presidente Leonel Fernández es que se crea entonces la Constitución del 2010 y las leyes que permiten que se pueda hablar en la República Dominicana de una judicatura independiente, de una carrera judicial, de una carrera del Ministerio Público. Antes todos los fiscales lo decidía el presidente de la República. Ahora el presidente de la República nombra la mitad de los fiscales, que se pueden cambiar cada 4 años, pero hay la otra mitad de los fiscales, porque el Ministerio Público no solo es el procurador, es el procurador, son los 2 procuradores adjuntos y es el conjunto de fiscales de la República Dominicana. Y la mitad de los fiscales entonces entran por carrera, ascienden por carrera, tienen derecho a la permanencia y son inamovibles. Esos cambios fueron impulsado precisamente por el presidente Leonel Fernández en su gobierno, la ley de función pública, la ley de carrera civil en la República Dominicana. Entonces, hoy se quiere venir a presentar como que nada de eso existe y que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que no existía, el Superior Administrativo, el Superior Electoral, eran instituciones que no existían previo a la reforma constitucional del 2010. Tal vez la República Dominicana, antes de aventurarse a una reforma constitucional para tratar coyuntura e intereses particulares y del momento, lo que debiera hacer es acelerar el perfeccionamiento y la creación de las leyes que faltan para hacer efectiva la aplicación en su totalidad de la Constitución del 2010, como por ejemplo la ley del referéndum y el plebiscito, que todavía el Congreso no la aprueba. La ley de educación 6697, que está desfasada en cuanto a términos y contenidos fundamentales de la estructura académica de la República Dominicana, porque no ha sido adecuada a la Constitución del 2010, que tuvo a bien ampliar en su artículo 63 el derecho a la educación en la República Dominicana a niveles sin precedentes en la historia de nuestro país. Bueno.